Damos la bienvenida al asambleísta, ingeniero Ronnie Arteaga. Él se pertenece al movimiento UNES. Ingeniero Arteaga, quisiéramos conocer cómo se han desarrollado ya estas primeras instancias del juicio político al Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi. Ingeniero Aliaga, sí, parece que cometí algún error. Adelante, le escuchamos. Sí. Bueno, en torno a lo acontecido en los últimos días sobre el caso de Pablo Celi, escuchaba atentamente lo que ustedes mencionaban, la comparecencia de la señora fiscal. Yo la solicité a través de la Comisión de Justicia y asimismo solicité la comparecencia del Procurador General del Estado a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Como bien usted mencionó, el Procurador nos estaba dando ciertas luces porque el pronunciamiento que él había dado como contestación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que había realizado una consulta, no determinaba mayor cosa ni mayores elementos, porque no se había analizado la totalidad de la situación que estamos viviendo en este momento, donde tenemos un señor, Pablo Celi, que ilegalmente, ilegítimamente se hizo de ese cargo de subcontralor, que asimismo el transitorio le permitió quedarse en el puesto, que luego que es detenido pide licencia, pide vacaciones, se le acaban los tiempos el 13 de mayo, mientras el señor estaba allá, ponen una subrogante de subrogante, la subrogante renuncia luego que acaba el encargo y en este momento la Contraloría General del Estado, la institución de transparencia, se encuentra en acefalía y además el PPL, Pablo Celi, desde la cárcel número 4, firma una acción de personal delegando y encargando la Contraloría al señor Carlos Río Frío. Esto fue anunciado y denunciado el día viernes de la semana pasada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Necesitamos aquí no solamente de voluntad política, aquí necesitamos también tener las posturas jurídicas. El señor Procurador General del Estado mencionó en la Comisión de Participación Ciudadana que podríamos elevar una consulta para tener un criterio formal, ¿no?, de la Procuraduría a través de la presidencia de la Asamblea, lo cual vamos a hacer desde la Comisión de Participación Ciudadana para saber cuál es su opinión, pero en el marco de la coyuntura que se vive en este momento, ¿no?, de la situación que ya he explicado, del subcontralor, de la subcontralora, del subrogante, de todo esto. Entonces, esperemos que en los próximos días se pronuncie. Evidentemente, coincido con usted de que se debe llevar adelante un concurso de oposición y méritos, pero de una manera más pronta, más ágil, evidentemente sin descuidar el proceso, ¿no?, porque aquí lo que se necesita es que vayan personas probas y con mucha capacidad a estos cargos, que son autoridades de control, y también hacer una reflexión siguiente. Para este concurso de oposición y méritos se necesitan recursos que tienen que ser destinados por parte del Estado ecuatoriano para que se pueda llevar adelante esta designación de autoridades. Esperemos por el bien del país que pronto haya una respuesta sobre la función de transparencia. No podemos permitir, es de terror y de vergüenza que el máximo personero de la función de transparencia, que se supone que debería cuidar los bienes y recursos de todas y de todos, en este momento esté procesado, esté investigado, esté detenido en la cárcel número 4 por un caso de corrupción donde le han metido las manos al erario nacional. Ingeniero Aliaga, antes de pensar en la elección, bueno, no de pensar, pero de ejecutar la elección del Contralor, sin embargo, tiene que aclararse la situación actual. ¿Es o no es Contralor subrogante el señor Celi o la persona a quien designó como subrogante de subrogante? La tesis de la Procuraduría es que se ha configurado una cefalía y que esto ya dejaría sin Contralor General del Estado. De otra manera, el procedimiento que se está siguiendo es del juicio político para, si es que es encontrado allí culpable el señor Celi, destituirlo. ¿Cuál es su punto de vista? ¿En qué situación se encuentra el señor Celi y la Contraloría? Y cuéntenos también sobre lo que fue ya el inicio el día de ayer de la etapa de prueba de cargo y descargo en este juicio. Sí, coincido plenamente, ¿no? Y lo mencioné en mi intervención en este momento, de que está en acefalía la Contraloría General del Estado, que debemos dar respuestas prontas por parte de la Asamblea Nacional, que no es nuestra competencia investigar presuntos delitos, sino investigar, ¿no?, el incumplimiento de funciones, el cometimiento de alguna infracción por parte de una autoridad,
o de un funcionario, y es lo que estamos haciendo. El día de ayer ya fue aprobado, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político al exministro Ortiz, sin perjuicio de presentar por uno o varios legisladores un nuevo juicio político con otras causales y dar paso seguido a tratar inmediatamente el juicio político contra el señor Pablo Celi, el cual ya fue abocado a conocimiento y calificado por la Comisión de Fiscalización. Como usted bien identifica, ya inició la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo. Esperemos que se respete siempre el debido proceso, más aún con nuestros adversarios políticos. Tiene una misión muy importante la Comisión de Fiscalización porque tiene que ser manejado prolijamente este caso del señor Pablo Celi, y será la Comisión de Fiscalización que en base a su informe haga la sugerencia al Pleno de la Asamblea Nacional de cómo se debe proceder con el señor Pablo Celi, si se va a destituir, no sabemos si el señor vaya a renunciar en los próximos días y sea solamente censurado, pero lo que sí es cierto es que debemos aplicar el principio de celeridad y oportunidad en este caso de conmoción nacional. Asambleísta, muy buenos días. Quizás uno de los temas que debe preocuparle al país, que le preocupa al país, más allá de que logre resolverse esta situación con el Contralor subrogante del Estado, lo que digo precisamente es que hay que avanzar en otros procesos que permitan que el país o que le conduzcan al país a no enfrentar situaciones de esta naturaleza, situaciones prácticamente que no han encontrado una salida oportuna que le dé una respuesta a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, vacíos legales y un problema que ha llevado a dos caminos, a uno político a través de la Asamblea Nacional y a uno jurídico a través de la justicia, pero que de todas maneras va a tomar algún tiempo. Se ha advertido, se ha dicho, se ha pedido que habría que pensar en una consulta popular para poder resolver estos temas además relacionados también con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y qué es lo que puede hacer o no, si debe persistir, debe continuar existiendo este consejo o no, y en este contexto, como decía, precisamente tomar decisiones definitivas que le permitan al país no volver a enfrentar situaciones de esta naturaleza, que el país pueda contar con las herramientas necesarias para tomar acciones en casos como los que hemos enfrentado ahora. Mire, mi estimada Roxana, el día de hoy, 2 de julio, se cumplen 4 años desde que el contralor subrogante, entre comillas, usurpó ese cargo, ¿sí sabe? Y esto es una herencia del Trujillato. Aquí, más allá del tema de una consulta popular, oiga, esto fue producto de la consulta popular del año 2018, pues. Esta es la herencia del Trujillato, el haber mantenido a un subrogante cuando lo que dictaba la norma era que se llame un concurso de oposición y mérito, pues. Y no hubo pronunciamiento hasta de la misma corte diciendo que se quede ahí el señor Celi. Entonces, por favor, esto de aquí ya no podemos seguir dando vueltas en el mismo asunto, pues. Si esta aberración nace del Trujillato, nace de una consulta popular, vamos nuevamente a caer en lo mismo, cuando hay las herramientas jurídicas para poder llevar adelante un concurso de oposición y mérito, que en este momento les incomoda a ciertos sectores el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues estamos de acuerdo. Es más, yo he sido crítico de los pronunciamientos que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que poco y más en el último comunicado que sacan es, en resumen, le dicen: señor Pablo Celi, tenga la amabilidad de renunciar. ¿Qué tipo de pronunciamiento es ese de la autoridad? Entonces, tenemos nuestras discrepancias, pero hay que respetar el Estado democrático y la voluntad popular, pues. Pero aquí estar de nuevo consultando, llamando al pueblo ecuatoriano a una consulta popular por temas que se pueden resolver, que es la norma jurídica, yo creo que es innecesario. Esa es mi opinión muy personal. En este momento lo que sí se necesita es respuestas claras y oportunas en el tema del señor Pablo Celi, que es lo que está ocupando la atención de los comisionados de la Comisión de Fiscalización. Hay otros temas que también son importantes, que son relevantes y desde la Asamblea Nacional se van a tratar como agenda legislativa: el tema de salud, el tema de educación, el tema de desarrollo económico, el tema del cuidado de la naturaleza. Entonces son temas que igual seguimos tratando dentro de la Asamblea Nacional, que no solamente se piense que la Asamblea Nacional está para fiscalizar, nosotros también estamos para generar las condiciones de bienestar de los ciudadanos ecuatorianos a través de la promulgación de leyes.
Ingeniero Aliaga, si las cosas siguen el curso normal, recién se podrá posesionar un nuevo contralor en marzo del próximo año, marzo del 2022. ¿Qué debería pasar mientras tanto con la Contraloría General del Estado? Por eso se le hizo la consulta al Procurador General del Estado. Imagínense, si él es el abogado de todas y de todos los ecuatorianos y hace pronunciamientos en base a la norma jurídica, pero dejando de lado la situación actual que estamos viviendo porque es un caso excepcional, pues evidentemente, y como ya lo mencioné, se va a realizar nuevamente la consulta tanto al Procurador General del Estado y a buscar el mecanismo para elevar la consulta a la Corte Constitucional para que también ellos determinen de qué manera se podría realizar un encargo dentro o cómo asumen los funcionarios de carrera dentro de la Contraloría General del Estado para que asuman el encargo momentáneamente mientras se lleva adelante el concurso de oposición y méritos que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que esto es debe haber un pronunciamiento y una salida política, pero también jurídica. No podemos violentar el Estado de Derecho y en eso tenemos que ser muy cautos y respetuosos. Le escuchamos algo sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué tan legítimo considera usted a este organismo? ¿Y qué pasaría además si es que Guillermo Lasso cumple su palabra? La expectativa que abrió durante la campaña electoral de llamar a una consulta popular para terminar con este organismo. Bueno, el tema de la legitimidad, yo creo que esa legitimidad la otorgó el pueblo ecuatoriano en las urnas cuando votaron por los consejeros, ¿verdad? Que de ahí en adelante han habido y también han sucumbido ante la persecución política, ante la violencia política y fueron destituidos unos, posesionados otros. No sé qué tan representativos del pueblo ecuatoriano pudieran ser estos personajes, ¿verdad? Porque estos fueron los que asumieron una vez que destituyeron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se recuerda que fueron destituidos justamente por iniciar el trámite del concurso de oposición y méritos del Contralor General del Estado. Si recordamos, hermanos ecuatorianos, hay que hacer rescate y refrescar la memoria, el rescate de la memoria histórica y refrescar nuestra memoria. Así que el tema de la legitimidad, vuelvo a insistir, la da la votación popular del pueblo en las urnas, lo que ha planteado el presidente Lasso durante la campaña, pues ya depende de ellos. Yo ahí tengo una postura muy clara que debe respetarse este poder del Estado, que si quieren hacerlo podríamos ir a una asamblea constituyente, vamos a la asamblea constituyente para definir estos temas que son de trascendencia, porque es modificar la estructura del Estado. ¿Considera usted entonces que más allá de los personajes, esta es una institución que debería persistir en Ecuador? Muchos lo consideran al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una aberración de la democracia, algo inusual, un invento del correísmo que permitió la cooptación de múltiples entidades del Estado, entre ellas las de control, y el caso de la Contraloría se generó por esto. Pero mire, ¿cómo podemos decir eso si eso se debe al Trujillato y fue en base a la consulta popular del 2018? Mire las competencias, nosotros lo anunciamos, lo denunciamos en su momento. Eso era darle firmado un cheque en blanco al señor Trujillo, que en su momento deshizo con la Constitución lo que le vino en gana. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Aliaga, perdóneme la interrupción, ¿quién eligió a Pablo Celi? Designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y ellos son los que lo mantienen en su puesto, así mismo como a la señora fiscal, pues. Pero así mismo lo hicieron. Cuando es destituido el señor Carlos Poli, cuando renuncia el señor Carlos Poli, él asume como subrogante. ¿Por qué no llamaron al concurso de oposición y méritos en ese momento, el transitorio? ¿Y por qué ahí nadie dijo absolutamente nada más allá de lo que nosotros nos expresamos como personajes políticos? En ese momento, la bancada de la dignidad de la Revolución Ciudadana en el anterior periodo, lo anunciamos y lo denunciamos. ¿Por qué no llevaron adelante el concurso de oposición y mérito? Y vuelvo a insistir, los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos, no de esa mayoría que existía, fueron destituidos, fue justamente por tratar de hacer el concurso de oposición y méritos al Contralor General del Estado, para que vea cómo esta cadena de corrupción se había tomado este poder. Cuando usted habla de la aberración del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que no es por ahí. La aberración se produjo cuando el Trujillato
hizo lo que le vino en gana con poderes plenipotenciarios que le otorgaron a través de una consulta mañosa en el año 2018. Pero hay una contradicción, ingeniero Aliaga, en lo que usted señala. Por una parte, habla de esta intervención, entendemos que negativa, como usted lo ve, del Trujillato, pero al mismo tiempo reclama de que no tomó una decisión con respecto a la Contraloría. A ver, es que tenía que llevar adelante un concurso de méritos y oposición y no poner a dedo, pues a usted le parece que está bien que lo pongan a dedo. Y en este momento nosotros tenemos un delincuente que está metido en la cárcel C4, que sigue dirigiendo la Contraloría General del Estado, porque el día viernes designa al señor Carlos Riofrío como contralor subrogante. Yo no estoy equivocado ni tampoco estoy confundido. No, yo le estoy diciendo que hay una contradicción, le digo, en cuanto a lo que ha sucedido históricamente. ¿En dónde? Históricamente no es lo mismo con la la designación de una autoridad de control a través de un concurso de oposición y méritos a lo que hizo el Trujillato, arrogándose funciones que no tenía en ese momento, de coger y dejar, imagínense, encargado en el puesto 4 años. Hoy, 2 de julio, se cumplen 4 años de la posesión ilegal del señor Pablo Celi, que es uno de los causales que han sido presentados a través del juicio político por el legislador Juan Cristóbal Lloret, porque nunca presentó una acción de personal. Hemos criticado igualmente el enorme error de Julio César Trujillo y de ese equipo dentro de este proceso. No es ese el tema de fondo realmente, ingeniero Aliaga, sino las contradicciones históricas que se han dado con este tema. En todo caso, es que no hay contradicciones históricas, tenemos que ir diciendo las cosas como son. ¿Qué contradicción histórica? O sea, usted está justificando que lo haya puesto a dedo al señor Pablo Celi. Y que de ninguna manera. Ni la imposición del señor Celi rompiendo ese documento allí que hizo ante las cámaras. Nada de eso justificamos. El asunto es, ingeniero Aliaga, y usted sabe que en la Contraloría General del Estado se suman intereses de poderes fácticos, poderosos intereses, que son aquellos que desvanecen las glosas, que son aquellos que a través de bufetes de abogados manejan la cosa pública como si fuera lo propio. Y esto se ha permitido con el señor Pollitt y ha continuado con el señor Celi. Nada de eso podemos aprobar como medios de comunicación. Es un tema confuso sin duda, pero yo creo que está muy claro lo que hemos estado argumentando con usted en esta mañana. Ha habido contradicciones históricas en este caso y lamentablemente una situación realmente aberrante y muy perjudicial para el país, que aún se mantiene y que tiene que encontrar una salida urgente. Así es, totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Hay que buscarle una salida urgente, pero tenemos que refrescar la memoria, ¿no? Todo esto nace de la aberración de la consulta del 2018. Esta es la secuela. El tiempo nos está dando la razón, mi estimado Gustavo. Los corruptos siempre fueron ellos. Lo anunciamos y lo denunciamos. Ahora se suman voces que se ruborizan, se escandalizan y dice el señor Celi, uy, un delincuente está de la cárcel 4. Lo venimos denunciando 4 años. Sí, el único punto en el cual discrepamos con usted, o discrepo personalmente, en los medios de comunicación, ingeniero Aliaga, es el que usted arranca a partir del año 2018. Esto comenzó mucho antes. El señor Carlos Pollitt fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y desde allí viene esta secuela. Pero a través de un concurso de oposición y méritos. Sí, claro. Hay la forma de que... Ese fue el esquema que se presentó, por supuesto. De que se hayan cometido por parte del señor Pollitt toda esta trama también alrededor de la figura del señor Pollitt. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando del señor Celi, pues. Entonces, cada vez y cuando vamos a desviar la atención y nos vamos a referir a lo intrascendente por lo realmente importante y que es lo actual, pues. De que tenemos al principal personero de la función de transparencia dando órdenes todavía desde la cárcel 4. Entonces, hay que acelerar y ahí sí coincido con usted. Hay que dar respuestas prontas y claras al pueblo ecuatoriano. Pues no puede ser que el que dirige la función de transparencia, que debe cuidar los recursos de nosotros, de todos y de todas los ecuatorianos, esté procesado por un caso de corrupción, pues, y siga todavía. ¿Cuáles son los tiempos, asambleísta, que ustedes se han planteado? ¿Cuáles son las expectativas en cuanto de tiempo en esta urgencia que enfrenta el país de una resolución? ¿Cuánto tiempo les tomaría el juicio político y cómo ve usted, cuál es la lectura que tiene usted de la coyuntura política que pueda darse al interior para sancionar o no a Pollitt? El tema de los tiempos ya depende de la Comisión de Fiscalización. Al momento estamos dentro de los 15 días que tienen las dos partes, ¿no? El interpelante y el acusado,
para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Yo creo que hay que ser responsable y hay que permitir que se dé el debido proceso, muy respetuosos al debido proceso, que se presenten todas las pruebas, que se realicen todas las comparecencias, que sean públicas, que estén e invitarlos a ustedes, a los medios de comunicación serios y responsables, que se le dé el seguimiento a este juicio político. Aquí lo que necesitamos brindarles como Asamblea Nacional es la seguridad y la certeza al pueblo ecuatoriano que estamos trabajando por extirpar este cáncer de la corrupción, de que el principal personero de la función de transparencia tiene que responder penalmente ante la justicia y políticamente ante la Asamblea Nacional. Esperemos que sea en el menor tiempo posible. Mal haría yo en decirles, nos vamos a demorar un mes, 45 días, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que estamos dentro de la etapa de los 15 días para que se haga la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. Yo no soy miembro de la Comisión de Fiscalización. Yo he pedido y he solicitado participar en la Comisión de Fiscalización durante el tiempo que se lleve adelante el juicio político al señor Pablo Celi. ¿Cuál es la posición suya, asambleísta Aliaga, sobre Carlos Riofrío? Él fue nombrado subcontralor por el señor Celi. No, es improcedente. El Procurador General del Estado, que compareció a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, lo dijo claramente. ¿Cómo puede ser una persona que ya no está en su cargo, designar un subrogante? Entonces, eso es algo que debe ser también tomado en consideración. Mire, hay voces que están mencionando que van a iniciar otros juicios políticos con otros causales hacia el contralor, hacia el señor Pablo Celi, ¿verdad? Pero todavía no se han ingresado. Sí sería interesante, sí sería bueno que todos estos compañeros legisladores que tienen esas causales presenten lo más pronto posible para que se puedan unificar en uno solo, ¿no? Mientras se está dando el tratamiento en este momento, estas otras causales, y tener respuestas por parte de la Asamblea Nacional ya como cuerpo colegiado. Y menciono esto porque en la Comisión de Justicia, donde compareció la señora Fiscal General del Estado, el asambleísta Ricardo Vanegas mencionó que él iba a iniciar también e iba a ingresar un juicio político contra Pablo Celi por otros causales y que la información se le iba a dar la señora Fiscal General del Estado. Eso lo dijeron en la Comisión de Justicia, pero hasta el momento no ha sido ingresada. Para finalizar y elucubrando un poco en las cosas, en esta enredada situación asambleísta, ¿cuál sería ese camino urgente pero legal que debería seguirse para en la forma más ejecutiva nombrar un nuevo contralor? Alguien que se encargue por lo menos hasta que ese proceso que debería ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social concluya. Se deben hacer las consultas tanto al Procurador General del Estado como a la Corte Constitucional para que definan cuál es el mecanismo o el procedimiento para designar a la persona encargada. Mi estimado Gustavo, Roxana y pueblo ecuatoriano, aquí no hay que violentar la ley, más vale hay que ser respetuosos de la ley. Que se necesita una salida política, por supuesto que sí, pero no por la salida política podemos vulnerar el Estado de... Así que tenemos que, al menos en este momento, ser cautos y pacientes y esperar los pronunciamientos de las autoridades competentes en este caso. Bien. Mucho. ¿Algo más? Sí, quizás en otro tema, antes de concluir este diálogo asambleísta, como bloque han analizado ustedes la situación de Pierina Correa en la presidencia de la Comisión de la Niñez. Hay grupos organizados, la Alianza por la Niñez y la Adolescencia ha demandado que Pierina Correa deje la presidencia de esta comisión. Han iniciado un proceso legal de solicitud en este sentido, luego de la participación y la posición expresada incluso a través de sus redes sociales por parte de la asambleísta Correa, luego de haber participado en este evento de lo que las organizaciones califican de grupos antiderechos. Mire, lo que venga de iniciativas ciudadanas tienen todo el derecho de realizarlo. Ahora yo pienso que se ha sacado mucho de contexto el pronunciamiento personal de la compañera Pierina Correa, que no responde a un pronunciamiento como bancada de la Unión por la Esperanza. Así que yo creo que son temas que hay que ser respetuosos con estas iniciativas ciudadanas. Ellos deberán demostrar cómo se han sentido ofendidos o afectados, y la Asamblea Nacional pues evidentemente deberá tomar algún tipo de resolución de ser el caso. Pero vuelvo a insistir, es un pronunciamiento o fue un pronunciamiento personal de nuestra compañera Pierina Correa. Bien, muchas gracias a asambleísta Aliaga. El ingeniero Ronnie Aliaga es
asambleísta por el movimiento UNES. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.